Hay una casa en el casco antiguo de Cádiz, conocida como la Casa de los Espejos. Es una imponente y elegante casa de 3 pisos con una arquitectura que evoca su pasado español. Esta fachada no engaña a nadie porque, en Cádiz, quien cree en los fantasmas y conoce la historia de la mansión siempre se aleja del lugar por las noches. Cuenta la leyenda que hace años vivió allí un importante almirante de la Marina Española con su mujer y su hija pequeña. El trabajo del almirante significaba que a menudo estaba fuera de casa durante largos periodos mientras su barco viajaba de puerto en puerto. Sus viajes lo llevaron a muchos países extranjeros y exóticos. Dicen que el almirante amaba a su hermosa hija más que a su vida misma. Cada vez que se iba, su hija se despedía con lágrimas en las mejillas. Ella lo extrañaba más que a nada en el mundo. Su hija coleccionaba espejos, por lo que, como muestra de su profundo cariño, cada vez que regresaba de uno de sus viajes, le traía un espejo nuevo como regalo. Con el paso de los años, la casa se llenó de espejos cada vez más ornamentados y exquisitos. La niña disfrutaba pasear por su casa y contemplar su propio reflejo en cada espejo. Su padre solía alardear ante sus amigos de que su hija era la niña más guapa de Cádiz. Con el paso de los años, la esposa del almirante había envejecido y perdido su atractivo. Odiaba tener que verse en los espejos y se puso muy celosa de su hermosa hija. Poco a poco, la mujer se hundió en la depresión y su resentimiento hacia su hija aumentó. Las discusiones y peleas entre madre e hija se hicieron más frecuentes durante los periodos en que el almirante estaba en el mar. La relación madre-hija quedó contaminada por el odio secreto que crecía en el corazón rencoroso de la madre. Se convenció de que su marido amaba a su hija más que a ella. Cegada por los celos, sus pensamientos se volvieron oscuros y vengativos. El día que el almirante partió en su último viaje, su esposa aprovechó la oportunidad para poner en marcha un terrible plan. Le dio a su hija una bebida envenenada y la pobre niña bebió el veneno, sufriendo durante días, sangrando por la boca y los ojos, antes de caer en coma y morir. La madre estaba convencida de que, con la hija fuera del camino, ella y su marido podrían reavivar su amor. El padre regresó una semana después y su esposa lo recibió en la puerta principal. Ella le informó con calma que su hija había contraído una enfermedad horrible y había muerto mientras él no estaba. Al escuchar la terrible noticia, el hombre rompió a llorar, quedó completamente devastado y pasó los siguientes días sentado en el dormitorio de su hija, con la cabeza entre las manos, llorando. Una noche, mientras el padre se limpiaba las lágrimas, miró a uno de los espejos que colgaban en la pared del dormitorio. Lo que vio lo hizo temblar de miedo. En el espejo se encontraba la figura fantasmal de su amada hija. Mientras observaba, su hija le enviaba un mensaje desde el más allá. Reflejado en el espejo vio a su esposa envenenando una bebida y ofreciéndosela a su hija. Observó cómo su hija yacía en la cama derramando sangre de sus ojos y boca, gritando de dolor mientras su esposa la observaba en silencio. La vista de su hija agonizando antes de sucumbir al veneno era más de lo que el hombre podía soportar. Aturdido y lleno de ira, habiendo descubierto la terrible verdad, el almirante corrió escaleras abajo y agarró a su esposa por los brazos. La obligó a confesar el crimen y luego la llevó a la comisaría local. La madre fue juzgada por el asesinato de su hija y condenada a pasar el resto de sus días tras las rejas de una inmunda celda de prisión. Sin embargo, el padre nunca se recuperó de la muerte de su única hija. No podía soportar seguir viviendo en la casa donde ella había sido asesinada tan cruelmente. Cada espejo le recordaba la belleza de su hija y no pudo superar el dolor de su pérdida. Dejó Cádiz y se mudó lejos para olvidar su pasado. La casa permaneció abandonada durante décadas, con las paredes aún cubiertas de espejos. Las personas que vivían cerca afirmaban que a altas horas de la noche podían escuchar gritos resonando en el antiguo edificio. Decían que sonaba como una niña llorando de dolor. Algunas almas valientes se aventuraron en la casa para investigar los misteriosos sonidos. Los ruidos parecían venir del último piso.
Escucharon el llanto lastimero de un niño rompiendo el silencio de la noche. Los gritos eran tan extraños que parecían rebotar en los espejos, como si los sonidos emanaran de cada uno. Un individuo curioso rompió accidentalmente uno de los espejos. Dicen que cuando recogió los fragmentos y los miró, no reflejaban su rostro, sino el de una niña muerta con una expresión de ira que le envió un escalofrío por la espalda y lo hizo correr gritando de la casa. Otros que visitaron la casa afirmaron que vieron por el rabillo del ojo a una niña mirándolos desde el interior de los espejos. Al ver esto, algunos huyeron aterrorizados, considerándose afortunados de haber escapado con vida. Con el tiempo, la historia de la Casa de los Espejos y lo que allí sucedió se extendió desde Cádiz al resto de España. La leyenda se hizo tan famosa que muchos adolescentes vinieron de todas partes para explorar el viejo y ruinoso edificio por la noche. La mayoría quería demostrar su valentía o investigar si era posible mirarse en el espejo y vislumbrar a la niña asesinada. Hace unos años, algunos jóvenes comenzaron a organizar viajes al antiguo lugar. Realizaron un concurso para ver quién se atrevería a permanecer más tiempo dentro de la mansión embrujada. Dicen que una vez que pasas unos minutos dentro de la Casa de los Espejos, no te atreverás a entrar una segunda vez.